Regresamos a 55 minutos y le doy la bienvenida a Milton Morrison, presidente de País Posible y además gerente de Edesur. Empezamos por donde tú quieras. Buenas noches, Milton. Bueno, muy buenas noches, Yulisa. Para mí es un grato placer y un honor estar aquí en tu programa. Gracias, el gusto siempre es mío. Además para ti, que te quedes tarde, que hagas agenda. Yo sé que venir a 55 hay que ser amigo mío para querer aceptar el horario. ¿Cómo está Edesur? Primero quiero saber de Milton, el funcionario. Sí, bueno, mira, como tú muy bien sabes, Edesur Dominicana es una empresa distribuidora de grandes retos, en el sentido de que históricamente en el país ha habido siempre una crisis del sector energético y asumir la dirección de Edesur es un reto día a día, porque tenemos que darle respuesta a cerca de 1 millón de clientes que nos demandan un servicio de calidad, oportuno, etcétera, y hacerlo con la mejor calidad. Pero ¿qué ha pasado? Desde que llegamos a esa posición, junto con el gobierno del presidente Abinader en agosto del 2020, nosotros nos sentimos satisfechos de cómo hemos manejado a Edesur a pesar de los elementos de crisis en la que lo encontramos. Es decir, hoy tenemos un Edesur que da más energía que lo que la encontramos. Nosotros estamos abasteciendo cerca del 99% de la demanda de energía que nuestros clientes requieren. Pero también es una Edesur que ha podido elevar los niveles de cobros mensuales. En este año 2022 nosotros rompimos el récord histórico, sobrepasamos la barrera del cobro de los 40.000 millones, al cobrar 41.667 millones de pesos en el cierre del año 2022. Pero también Edesur ha podido mejorar la atención al cliente y se ha convertido en una Edesur cada vez más cercana, más amigable, es decir, puertas abiertas, porque para Edesur Dominicana nuestros clientes son los más importantes. Pero a Edesur le hicieron piquete, la gente se molesta y empieza a recoger contadores, se lo lleva a Edesur. Tenemos videos nosotros de gente haciendo jugo de lechosa en la oficina de Edesur. No, de Edesur, sí, no, espérate, Yulisa, no. Una señora con los rolos que dijo que iba a mudar el salón para... Bueno, se lo hicieron también a Edeste y a Edenorte, pero también fueron a Edesur. Con eso no quiero provocar que me lo vayan a hacer, pero debo hacer esa corrección. Le hicieron en otros lugares, pero no en Edesur. Sí. Pero realmente lo que sucede es, y es normal, y yo entiendo a los clientes, cuando hay un cliente que tiene una situación en la que está insatisfecho, busca la manera de hacer sus reclamos. Quizás no estoy de acuerdo con las formas, pero en el caso de Edesur sí nosotros tuvimos una intención de manifestación cuando hubo el año pasado un incremento de la tarifa por el desmonte al subsidio que mandaba el pacto, que dicho sea de paso, la empresa Edesur no es que sube ni baja la tarifa eléctrica, es la Superintendencia de Electricidad. Pero la gente se queja en la oficina de servicio. Exactamente. Entonces, cuando nos fueron a hacer la manifestación, nosotros simplemente esperamos a todas las personas, con todos los agentes comerciales. La carpa. Claro, a la viste, con la carpa, listos para dar servicio, porque nosotros hasta en los momentos más críticos siempre seremos servicio. Cuando se habló de que el presidente había autorizado el desmonte o desautorizado las salsas, cuestión de semántica. Desmonte, cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Es un asunto semántico en el sistema eléctrico. La gente dijo que le seguía llegando cara a la luz. Hay varios casos que se hicieron virales en los que la gente hacía videos diciendo, mira de cuánto me llegó la factura, esto es un abuso, no sé qué, una cantidad de cosas, incluso improperios, y Edesur les mandó a algunos unos técnicos para verificar cuáles eran las razones por las que a usted le subía tanto la luz. Hace un tiempito que no vemos videos. ¿Se ha encontrado un método para ayudar a la gente a determinar por qué la factura le llega cara? ¿O tú entiendes que llegó el punto ya de entendimiento medio, de aclimate, donde ya la gente está tranquila con la factura? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, es una combinación de varios factores y tú en la pregunta mencionaste un par de ellos. Primero, te tengo que decir de manera muy responsable que contrario al pensamiento del presidente Abinader, que es un presidente cercano a la gente, sensible a las necesidades del dominicano, que nunca el presidente Abinader va a querer que los bolsillos de los dominicanos se vean afectados, no fue prudente esa decisión de la Superintendencia de Electricidad el año pasado, hacer ese desmonte del subsidio de la manera en que lo hizo, porque fue muy abrupto. Además, en el momento que lo hace. ¿Por qué digo en el momento que lo hace? Porque tú hacer ese desmonte de ese subsidio que, como tú dices,
y es así, se refleja un aumento de la tarifa en verano, en julio, en agosto, cuando por tendencia natural son los meses donde se produce el mayor incremento de la factura. Mira, si tú observas, Yulisa, el histórico de tu factura, tú vas a encontrar que en los meses de verano tu factura es más alta. La gente porque usa cuando más hay, energía. exacto, porque cuando hay más calor, el aire acondicionado a la misma temperatura que cuando tú lo pones en invierno, se trabaja más, consume más. La nevera consume más. Todos esos equipos eléctricos consumen más en verano. Entonces, cuando se hizo ese ligero incremento, más la época en la que se hizo de verano, eso fue una bomba, que nosotros tuvimos que manejar muchas variables y hacerle entender al cliente que no necesariamente ese incremento, que aunque había incrementado por el tema del aumento de la tarifa, correspondía a una anomalía o una falta en la distribuidora, sino que en el momento en que se hizo se combinaron todos esos factores. Entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros rápidamente establecimos un protocolo de atención al cliente. Yo les dije a los ejecutivos de esa área, les dije, no podemos permitir que ningún cliente llegue a Protecon sin nosotros haberle dado respuesta satisfactoria. Entonces, no hemos pasado varios meses lidiando con eso, hemos bajado esa presión y yo creo que, como tú muy bien decías, ya ha llegado un momento del entendimiento. Entonces nos estamos preparando para, a través de campañas de conciencia, poder decirle a nuestros clientes, mira, haz ajustes de tu consumo para que no lleguemos al punto de que vuelva a explotar y te vayas a desesperar pensando que se aumentó la tarifa. Porque yo te digo algo, no creo que el presidente Abinader ni este gobierno vaya a aumentar tarifa eléctrica en este año, porque es algo que realmente no va consono con lo que son las ideas del gobierno para que los dominicanos tengan un respiro en su economía. ¿Se desmontó completamente al 100% el aumento que se había hecho o solamente fue una parte? Mira, fue una parte, porque déjame decirte algo. Se desmontó el subsidio, se fue desmontando de manera gradual por un mandato del pacto eléctrico que fue firmado por todos los partidos políticos, que fue incluso firmado... Incluso lo que te criticaron, lo que criticaron al gobierno. Exactamente, Yulisa, que son de las cosas que uno no entiende. Ese pacto, que es público, que lo pueden buscar, tiene las firmas de todos los partidos políticos principales, tiene la firma de todas las asociaciones empresariales, comerciales, industriales, y etcétera, etcétera. Entonces, cuando el presidente Abinader, que es un hombre institucionalista, en cumplimiento de eso que firmó todo el mundo, comienza a hacer el desmonte, entonces lo mismo que firmaron comienzan a criticar. Entonces, no se hizo el desmonte completo, por eso el presidente pone el oído, como se dice, en el corazón del pueblo y detiene eso y dice, espérate, esto no hace sentido, porque si aquellos que me mandaron a través de la firma y el compromiso del pacto de que yo hiciera esto, ahora me están atacando, pues vamos a revisar nuevamente ese pacto en ese elemento de la tarifa. Y eso es lo que hace el presidente, dice, párenme eso, hagan una refacturación, devuélvanlo hasta el último incremento y vamos a mandar eso al CES para que lo discutamos, porque tenemos que ser serios. O usted está de acuerdo o usted no está de acuerdo, pero no se ponga de acuerdo para después venir a atacar al gobierno en ese sentido. Milton, ¿es cierto que el sistema eléctrico de República Dominicana o el sistema de provisión de energía eléctrica es un sistema solidario, que los que viven en sectores de clase media alta y alta pagan más porque están pagando una parte de lo que consumen los sectores de clase media baja y baja? Bueno, vamos a ver, si me gusta esa forma, como tú lo dices, de una manera tan delicada e inteligente de solidario. Lo que pasa es que el subsidio de por sí es una forma solidaria del Estado Dominicano, darle a los que menos tienen un precio de energía mucho más baja. Pero eso no quiere decir que se le está cobrando a otro para pagarle la energía a los demás. El costo de la energía, a pesar de que nosotros, y voy a decir algo que ahorita en las redes tú verás que me va a comenzar a atacar, pero yo tengo que ser coherente con la verdad. Nosotros, cuando tú haces una comparación de los precios de la tarifa eléctrica de toda la región, nosotros no tenemos la tarifa eléctrica más cara de la región. ¿No es cierto? No, no es cierto. Hay una tabla por ahí que ¿Hay se alguien publica. Por encima de nosotros? Claro, hay varios países que están por encima, pero el tema no es... Y muchos más por debajo. Y otros más por debajo. Entonces, ¿qué sucede? Lo que yo te quiero dejar dicho es que el precio de la tarifa eléctrica que cobramos, que consumimos o pagamos, lo que estamos por encima de 700 kilovatios hora, más o menos corresponde al precio que
va en la línea de lo que es el costo de compra. Es decir, las empresas distribuidoras te compran a un valor y por lo menos deben venderte a ese valor o algo más para tener un beneficio. Pero lo que ha ocurrido históricamente es que el precio de venta de la energía hacia el cliente ha estado por debajo del precio de compra a los generadores. Entonces la distribuidora le paga a los generadores lo que ellos dicen, pero entonces lo venden más bajo, el negocio de capa perro. Entonces, por eso las empresas distribuidoras han tenido un déficit que se le llama el FETE, que se ha creado el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, que acumula la diferencia entre lo que debería ser y lo que se cobra. Y eso es lo que el gobierno subsidia. Eso es lo que el gobierno subsidia. Sí. ¿Ustedes están preparados de alguna manera para cuando venga el verano, que está ahí, en la esquina, casi entrando a República Dominicana, darle, digamos que, educación, orientación a los consumidores para que entiendan por qué les sube la luz? Es una buena pregunta. Nosotros venimos haciendo en Edesur un trabajo desde hace un tiempo, pero lo vamos a incrementar ahora. Ya estamos en toda una campaña educativa sobre el tema del ahorro y también una campaña orientada a invitar al cliente, al consumidor, que utilice la aplicación de Edesur. Mira, tú en tu casa, no sé, te voy a hacer una pregunta así. ¿Tú recibes todos los días, por ejemplo, cuánto es el consumo que tú tienes en tu casa diario? No, pero me lo mandan por mes. Te lo mandan por mes. Me mandan un correo y me dicen pero que en el su mes, consumo del mes fue tanto. Pero déjame decirte, pero tú sabías que tú podrías recibir eso diario y tú darte cuenta cuánto es el consumo y un día que se te dispare todo, tú poder preguntarle a la persona que te colabora, que te trabaja en la casa, decir, ¿qué pasó ayer que se me disparó tal consumo? Eso estaría buenísimo. Pero eso es un servicio que nosotros tenemos y lo damos diario, o sea que nada más hay que escribir un correo a miconsumo@edesur.com.do solicitando eso y te lo mandan. Y diario tú puedes ver el comportamiento porque lo que tú no conoces, tú no lo controlas. Entonces, más que recibir una factura en un mes, el tablazo al mes, como dicen, tú lo que necesitas es información constante para tú tomar decisión. Entonces, si no hay información, tú no tomas decisión inteligente. Entonces, Edesur da esa facilidad a más de 500,000 de clientes que tienen estos medidores telemedidos para poder recibir su consumo diario y hacer los ajustes antes de que le llegue la factura en el mes. ¿Tú crees que el consumidor dominicano está orientado a un consumo responsable o somos irresponsables en cuanto al consumo de la energía? Mira, ha ido cambiando. Realmente el consumidor dominicano cada vez de ciertos niveles, ¿verdad? Porque, y sobre todo el que la paga, porque hay un eslogan que se podría utilizar que dice, el que la paga, la apaga. No se siente, el que paga, apaga. Es decir, que sobre todo el consumidor que paga la energía ha hecho conciencia. ¿Por qué? Porque ya en el mercado hay muchos electrodomésticos que son de eficiencia, de alta eficiencia, inverter, de bajo consumo, y la gente tiene su orientación. Pero el que no paga la energía, te pone un airecito de ventana, te pone el freezer que más consume, no sé si entiende. Entonces, yo creo que el cliente responsable que paga su factura ha buscado mecanismos de ser lo más eficiente posible. Aquel que no la paga, que hay un segmento importante de eso, necesita entonces mayores niveles de conciencia. Cuando se hizo el desmonte de parte de los aumentos que se habían hecho en el transcurrir del año 2022 y se detuvo los aumentos que contempla el pacto eléctrico, sí, ¿con qué porcentaje se quedó de aumento la factura eléctrica? Bueno, qué buena pregunta. Se hicieron 3 desmontes, ¿cierto? Pero se habían hecho ¿cuántos aumentos? No, lo que pasa es que tú sabes que es un tema semántico. No, el desmonte dime, es un ligero aumento. El desmonte es un ligero aumento. Entonces, se hicieron 2 desmontes. Y en el tercero... Para que la gente entienda, desmonte es equivalente a aumento. Bueno, y yo lo explico más claro. Okay. El desmonte del subsidio es por el mandato del pacto. ¿Qué sucede? La tarifa ha estado subsidiada durante mucho tiempo, entonces el pacto dice, quítamele un poco de subsidio para que el Estado Dominicano no tenga que poner tanto dinero a los clientes. Entonces, al liberar ese desmonte, o más bien, aumenta la tarifa. Entonces, dicho de la siguiente manera, mira dónde que está el tema y lo voy a explicar y lo voy a decir rápidamente en 30 segundos. El tema del aumento que percibieron los clientes no estuvo tanto en el porcentaje del incremento por el desmonte.
estuvo que antes el que consumía más de 700 kilovatios era que pagaba la tarifa más alta. Entonces, el que consumía menos de 700 kilovatios tenía diferentes montos de tarifa. El ajuste que hizo la Superintendencia de Electricidad en ese momento, ¿verdad? ¿Qué hizo? Bajó la barra. Entonces, si tú tenías que llegar a 700 para pagarlo más caro, entonces se bajó a 300. Ahora, pero 300... Cuando tú pasas de 300, la pagas más cara igual. Claro, entonces cuando ya llegas a 300... Señores, que entonces, no, ellos no pierden. No, pero espérate, yo te estoy explicando de manera transparente para que la gente entienda. Entonces, no fue la distribuidora que hace eso. Por eso, fíjate que hasta estoy siendo muy responsable diciendo algo que yo lo expresé en los equipos eléctricos, donde yo dije... No era prudente hacer ese desmonte de esa manera. Yo lo dije de manera... Y el presidente estuvo de acuerdo hasta el punto que lo echó para atrás. O sea, el aumento que antes tú pagabas cuando cruzabas los 700 kilos, sí, lo pagas ahora cuando cruzas los 300. Los 300. Entonces 300 consume clase media, cualquiera, clase media baja, clase media. Entonces para tú llegar a 700 antes... Tú, bueno, era clase media un poco alta, entonces ahora, ¿me entiendes? O sea, que fue que te bajaron un poquito la barra, eso fue lo que pasó. O sea, que lo que pasó fue que bajaron la barra, democratizaron el aumento. Bueno. Sí, se podría decir. Pero no es de Sur, vuelvo y digo. No es de Sur, okay. El pacto eléctrico. El pacto eléctrico mandó eso y la superintendencia que ejecuta eso. Ok. Bueno, Milton, los medidores. Nosotros hicimos un trabajo sobre los pulpos eléctricos hace 2 años ya, donde evidenciamos que aquí se compraron equipos medidores que nunca aparecieron, que nunca, por lo visto, se usaron, y otros que se compraron estaban tirados en unos almacenes a los que no se le dio ningún uso. Recientemente, un técnico del sector eléctrico nos explicó que probablemente iban a tener que volver a comprarle al mismo pulpo eléctrico porque era la única persona que tenía la capacidad de entregarle a República Dominicana esos mismos equipos. Equipos que se contrataron y no se entregaron, equipos que se entregaron y nunca sirvieron. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, lo primero es para contextualizar, ¿verdad?, al amigo televidente. A lo que tú muy bien te refieres y al programa que hiciste, estuvo muy vinculado con esos medidores eléctricos que lo tenía un único suplidor y que se vendieron a la distribuidora a niveles sobrevaluados. ¿Qué hizo esta administración? Y a través del Consejo Unificado, que fue que llevó a cabo esas negociaciones con el suplidor, que se fue a la matriz, es decir, fue al fabricante de los medidores. Pero sin el intermediario que había antes. Bueno, la información que se tiene que no. Eso es lo que dijo el fabricante y lo que dijo el Consejo Unificado que hizo esas negociaciones. Se sacó al intermediario. Y eso fue lo que provocó que los mismos medidores que nosotros compramos a X precio, lo compramos ahora a la mitad de precio. Esa es la realidad. Entonces, muchos de esos medidores que se compraron y que estaban ahí, como tú dices, en algunos almacenes, fue lo que nosotros, en parte, cuando llegamos a Edesur Dominicana, hicimos un programa de recuperación de activos. ¿Qué fue eso? Que muchos transformadores, muchos medidores que decían que estaban inservibles, nosotros lo evaluamos y nos dimos cuenta que estaban buenos, porque entonces se declaraban de esa manera para entonces tener un esquema de mayor compra. ¿Me sigue? Entonces nosotros ahorramos a la empresa en el primer trimestre de cuando nosotros llegamos, es decir, de agosto del 2020 a diciembre, alrededor de 600 millones de pesos, que por esa recuperación lo utilizamos. Entonces, esa es la realidad. O sea, la información que tengo es que no existe el intermediario aquel, no se compra directo a la fábrica y esos precios no han llegado a la mitad. De que sí se compra directo a la fábrica ahora. Claro, por excepción. Y le voy a explicar el por qué, para que no haya ninguna duda. Dirá el amigo televidente, ¿y por qué le compran a la misma fábrica? Lo que pasa es que esos medidores y la red de instalación de esos medidores es sobre una base de una tecnología que no te permite poder instalar otro tipo de medidores. Claro, es decir, todo se hizo de una manera nos dejaron una estructura en las distribuidoras. Un sistema de consumo adaptado. Exacto, que hay que utilizar esos medidores. Entonces, desmontar eso de manera gradual, que lo hemos hecho, cuesta miles de millones de pesos y que no tienen las empresas distribuidoras. Entonces, se optó por eso. En lo que se da la transición a buscar otras alternativas, que en eso estamos, bueno, pues vámonos a la fuente y vamos a comprar esto a la mitad. Es decir, que el gobierno del presidente Abinader lo que ha hecho es
ahorrarle muchos miles de millones de pesos al Estado Dominicano a través de la distribuidora al, digamos, dejar fuera ese intermediario que era el cuestionado. Milton, la falta que hay de instalación de medidores, por lo que se dice que hay una fuga de energía, porque hay sectores completos que no tienen medidores y esa energía no se cobra. ¿Qué tan cierto es? Mira, sí, hay una cantidad de usuarios, por decirlo así, que no son clientes, que usan la energía. Ha habido un histórico en términos de una falta de medidores que estamos supliendo ahora. Eso es una realidad, pero eso es un tema de esta administración, es un tema que viene desde hace tiempo y estamos trabajando, pero para eso no solo es instalar medidores. Lo que pasa es que demográficamente el país ha crecido mucho y cada vez más hay lugares donde se mudan grupos de personas y ellos mismos instalan sus propias redes, que no son redes profesionales y lo hacen con cables menores. Entonces, para poder ponerle medidores a eso, entonces hay que instalar redes, rehabilitar, etcétera, etcétera, y eso son inversiones. ¿Hay un plan de corto plazo para eso? Sí, nosotros estamos trabajando, pero el deterioro encontrado en ese sentido es más grande que la capacidad de ejecución y estamos recuperando, pero cada vez más integramos mayor cantidad. Por ejemplo, en la Mata de Farfán, nosotros hace 3 meses inauguramos 4 proyectos de electrificación y en San Juan Centro estamos terminando 7 y así hemos ido trabajando. En Baní rehabilitamos eso, en Villa Altagracia, o sea que estamos trabajando en corregir esa situación. Tenemos que hacer una pausa, tú y yo. Al regreso vamos a hablar de política. Excelente. De tu gestión, de Milton como funcionario. Tú no habías sido funcionario público antes, ¿verdad que no? No, a este nivel no. Sí había tenido una participación en el pasado en el Ministerio de Industria y Comercio, en el gobierno de Hipólito Mejía, pero te lo explico cuando volvamos. Ya regresamos.